Hoy, en particular, alguien me comentaba por las redes sociales, me decía, ¿por qué cuando parece que las cosas van a mejorar se complican? ¿Por qué cuando tenemos la fe y la confianza de que las cosas van a mejorar, hay algo que las echa a perder? Pareciera que lo que podríamos disfrutar, o lo que podría ser un momento para disfrutar, se complica y se vuelve algo complicado. Tan complicado que a veces sentimos que la muerte nos anda rondando. Decimos, ¿qué? O sea, pareciera que vamos a mejorar y pareciera que las cosas van a mejorar, pero todo se pone peor. La razón es simple. El domingo lo explicaba, daba un poco de esto y decía que no podremos disfrutar de una victoria si no hay una batalla. Para poder saber que estás ganando, necesitas competir. Y cuando compites, no compites para ganar. No sé si alguna vez jugaron de pequeños y alguien más pequeñito jugaba o quería jugar con los más grandes y decían, él juega de chocolate. O él está jugando de mentiritas. O sea, él no cuenta en la competencia o él no cuenta en el juego. Pero jugaba. El que jugaba pequeño sin saber que había un ganador o que tenía que haber un ganador, pues no sabía, simplemente jugaba. Hasta el momento en que tenía que saber, o cuando crecía y se daba cuenta que había ganadores y que había perdedores. Y cuando entramos a esa etapa de ganadores y perdedores, nos damos cuenta que con quien compites no está compitiendo para ver si gana, sino porque quiere ganar. Y entonces tienes que competir con alguien. Nosotros no estamos viviendo la vida de chocolate, es decir, no estamos viviendo por chocolate, no es que no contamos, y porque contamos hay una competencia, y entonces tenemos que competir para ganar. Y entonces en esa adversidad de la competencia, en esa adversidad de la lucha, es que enfrentamos todos los días un momento que tenemos que superar, y que tenemos que tomar la decisión personal, nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que considerar que nuestras vidas están en esta lucha y que tenemos que superarla. Es decir, vamos a enfrentar una situación difícil, vamos a vivir una situación complicada, pero la vamos a superar. Tenemos que superarla. Podríamos vivir sin saber si ganamos o perdimos. Podríamos vivir así. Es decir, terminar nuestras vidas y no saber qué fue de nuestras vidas. Llegar a nuestro lecho de muerte o llegar al punto del final de nuestra historia y no saber si lo que hicimos fue bueno o fue malo. Y uno podría decir, pues mejor así, ¿no? Ni nos enteramos si hicimos lo malo o si hicimos lo bueno. Pero el ser humano constantemente está queriendo descubrir si lo que hizo estuvo bien o estuvo mal. Todo el tiempo queremos saberlo. Si cocinas la comida, quieres saber si te quedó rica. Si fuiste al trabajo, quieres saber si lo que hiciste estuvo bien. Quieres que alguien te diga, bien, lo hiciste bien. Estamos esperando muchas veces la aprobación de los demás para saber que lo que hicimos valió la pena. Ese es un estímulo que buscamos constantemente los seres humanos. Continuamente estamos buscando ese reconocimiento, esa gratitud de los demás, ese aplauso que nos diga, bien, vas bien, ahí la llevas. Veía un video, que por cierto se lo compartía a esta persona, a este hermano, y veía un video donde iba un competidor en una carrera de 40 kilómetros, en un maratón de 40 kilómetros, iba corriendo y a unos metros de llegar a la meta se le acalambran las piernas. Era desgastante, la carrera de 40 kilómetros es muy desgastante. Y ya después, a punto de llegar, las piernas ya no le respondían y ya no podía caminar más. No podía ni caminar siquiera, deje de correr, no podía ya caminar. Y se da por vencido, así es que finalmente se tira al piso y se da por vencido. La gente admiraba porque a punto de llegar a la meta, no es que iba a ganar el primer lugar, por supuesto que no, pero tenía que llegar, era como el desafío de poder haber alcanzado la meta. Sin embargo, yo creo que en su ser, en su interior, estaba ya darse por vencido, decir, bueno, no gané la competencia, ya no tiene caso que llegue, ya para qué llego, para qué me esfuerzo, y mejor se entrega y se rinde.
Y cuando se está cayendo, apenas va cayendo al piso, y se ve en la toma que le hacen en el video, se ve como un compañero del mismo país, porque es una competencia internacional, del mismo país, con el mismo uniforme, por eso identificas que es del mismo país, porque trae el mismo atuendo, y viene corriendo por atrás, y cuando llega donde está él, el que está tirado, yo creo que le empieza a hablar unos metros antes, no se oye el audio original, pero yo creo que le empieza a hablar unos metros antes, levántate, yo te ayudo, y cuando siente el que está en el piso, el que va corriendo lo levanta y lo ayuda a correr. Y el otro con trabajo va arrastrando los pies, ya no le responde nada, pero el otro lo sostiene y lo ayuda a completar la carrera, a unos metros, unos 50, 100 metros quizás de la meta, y lo ayuda y lo lleva hacia la meta. Yo dije, qué bárbaro, lo va a ayudar a cruzar la meta. Lo va a llevar hasta el otro lado para que su amigo no se quede, o su compañero no se quede ahí derribado antes de llegar a la meta. Y lo que me llamó la atención fue que a unos 4 metros de llegar a la meta, el que iba sosteniendo al que ya no podía más, lo suelta y lo deja cruzar solo, incluso delante de él mismo. Casi lo aventó para que cruzara la meta. Yo dije, qué loco, pues si ya lo iba cargando, pues que cruzara la meta con él. Lo que yo no sabía es que si el otro cruzaba la meta cargando al que ya no podía más, los dos eran descalificados. No podían cruzar la meta con la ayuda de alguien más. Así es que los competidores lo saben, y lo único que hizo fue ayudarlo lo más que pudo hasta acercarlo a la meta, y al cruzar a la meta prácticamente lo aventó, y el otro como le respondieron las piernas de ahí, como venadito recién nacido, se le iban quebrando las piernas y cruzó la meta, y apenas cruzó la meta, cayó al piso. Y entonces entendí una cosa, que es lo que le explicaba a este hermano vía internet, que es lo que le decía, es que cuando sientes que ya no puedes más en la vida, el Señor te sostiene, y te va a sostener, y te va a levantar, y te va a ayudar a caminar, pero el que tiene que cruzar la meta, eres tú. Él ya cruzó la meta, él ya ganó. Él ya no necesita volverla a cruzar para demostrar que puede. El que necesita demostrar que puede eres tú. Y aunque crucemos la meta así como este corredor, con las piernas tembeleques ahí, cruzando, casi cayéndonos, no importa cómo crucemos, pero tenemos que llegar. Tenemos que llegar hasta el final. Y entonces tenemos que competir. Y por eso las cosas a veces se complican y a veces no sabemos cómo reaccionar. Y lo único que podemos decir es: esto no está bien, o esto está mal, o esto es complicado, ya no puedo más, ¿qué vamos a hacer? Esto se termine, que el Señor venga pronto, para que ya estas dificultades terminen. Y encuentro un pasaje que tiene mucho que ver con esto que les digo, en Segunda de Reyes, capítulo 4, Segunda de Reyes, capítulo 4, el profeta Eliseo, que es el sucesor de Elías, es el profeta de Israel en turno, y además de ser el profeta en turno, él es el que está preparando a otros profetas para que tomen el oficio y el ministerio profético. Y él recorre diferentes escuelas o lugares o ciudades donde había profetas y se reúne con ellos. Y en este caso llegó a Gilgal. Y ahí en Gilgal Eliseo se encuentra con una compañía de profetas. Y habla con ellos, les enseña, y vamos a ver lo que acontece en este momento. Dice la palabra de Dios, Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 38 en adelante. Dice la palabra del Señor así: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz un potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos en aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla.
y no lo pudieron comer. Entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla, y dijo: da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Vino entonces un hombre de Baal-Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga, y él dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿Cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos, y comieron, les sobró conforme a la palabra de Jehová. Este pasaje, podríamos hablar mucho de la escuela profética que Eliseo tenía. Eliseo, a diferencia de Elías era un profeta solitario. Eliseo no era un profeta solitario, de hecho tenía un sirviente que lo acompañaba. Y Eliseo se encargaba de preparar a la siguiente generación de profetas. Él estaba enseñando acerca del oficio, del ministerio, de la relación con Dios, del temor de Dios, todo lo que implicaba para un profeta saber y conocer conforme a la palabra de Dios. Y este profeta Eliseo, además de esta labor de enseñanza y de transmitir el conocimiento que él tenía, le llama mucho la atención lo que menciona la palabra, porque cuando la palabra de Dios menciona algo es importante tomarlo en cuenta. No está dicho ahí nada más para llenar los renglones, sino está escrito para que entendamos cuáles son las circunstancias o el entorno o qué es lo que está pasando en ese momento, para que veamos la magnitud o la gran necesidad, o el gran problema, o la gran solución por medio de la que Dios obra. Y en este caso nos anticipa el texto que había gran hambre en la tierra. Cuando hay hambre, ¿qué es lo que escasea? La comida. Si hay hambre es porque no hay comida. Y curiosamente el profeta tiene una escuela de profetas, aparentemente de 100 hombres o más. Eran muchos los que escuchaban a Eliseo. Y resulta que a Eliseo se le ocurre preparar comida para todos ellos. No hay de comer. Y Eliseo dispone para dar. Esto es importante de observar, porque cuando la situación es difícil, nosotros pensamos, hoy precisamente lo platicaba con mi esposa, estábamos platicando de una situación en el trabajo, y le decía a mi esposa, es que el problema hoy en día es que la mayor parte de la gente está pensando en sí misma. El problema de hoy, o las circunstancias de hoy, es que estamos pensando en nosotros, en nuestra necesidad. Es verdad que tenemos necesidades, es verdad que tenemos dificultades, que estamos pasando por problemas, pero algo para lo que fuimos diseñados es para ayudar a otros. Ustedes observen su cuerpo, y nuestro cuerpo está diseñado hacia afuera, hacia dar, hacia los demás. Tienes 2 manos que están para dar, tienes 2 pies que te van a llevar a aquel que las necesita, tus ojos, tus oídos. Tenemos solo una boca y 2 oídos. Una boca que nos ayuda a expresarnos, pero 2 para oír mejor, 2 oídos para oír mejor. Entonces, estamos diseñados completamente para ayudar a los demás. Eliseo lo sabe, hay hambre en la tierra, y lo primero que piensa Eliseo es en darle a aquellos que lo acompañan, y le dice a su sirviente: prepara un potaje. El potaje era algo así como carne picada, muy finita, con arroz, guisada con arroz o con harina, con cualquiera de las 2 cosas, y a veces le agregaban verduras o algo. Y ustedes pueden observar que le agregan verduras porque una de las personas que están ahí dice: pues yo voy a ayudar. Ya me prepararon la comida, pues yo creo que se quiso ganar el plato, dice, para que no vean que soy borrón, mejor voy a ayudar. Y entonces agarra y sale al campo y recoge hierbas. Eso de recoger hierbas es común. Allá en el oriente se acostumbra a salir al campo y recoger las hierbas y comer lo que hay. Yo últimamente he estado viendo unos videos que me llaman la atención de personas que quieren vivir de manera rústica, austera, silvestre, y se van al campo y hacen sus cabañas y comen de lo que hay ahí en el campo, y los he estado viendo, me llama la atención, me gusta lo que ellos hacen, y he visto cómo van y arrancan hierbas y sacan la raíz, y cómo saben qué comer,
¿Y cómo saben qué no deben de comer y qué sí deben de comer? Porque no todo lo que comes te cae bien al estómago, más si no estás acostumbrado a comerlo. Pero sin embargo ellos van, arrancan, comen, cocinan y se lo comen. Y entonces eso es algo muy común. Es algo que se da, que la gente salga a recoger hierbas. Yo me acuerdo hace unos 3 años atrás, no, creo que ya tiene más tiempo, pero salimos a evangelizar, ¿se acuerdan de las despensas y que repartimos por acá, por la zona del Agostadero, aquí en Valle? Y salimos a repartir despensas y tomate y cebolla, y andábamos repartiendo y evangelizando. Y quedé de verme con una familia y los visité, frecuentemente los iba a ver, hasta que se cambiaron de ahí ya no los volví a ver. Y una vez fui a visitarlos y estaba yo tocando, y cuando veo viene el niño de la familia corriendo hacia donde yo estaba y dice: pastor, no se vaya. Y le digo: es que estoy tocando y nadie sale. No, ya viene ahí mi mamá y mi papá y mis hermanos, ya vienen. Es que fuimos a recoger quelites. Dije: ¿quelites? ¿A dónde? Dice: aquí al campo, ahí, si ustedes ven, hay partes que no están habitadas. Dice: ahí crecen los quelites. Y cuando vi, ya venían con unos quelites y venían con, para los que no saben y oyen en internet, los quelites es una hierba que se recoge del campo, es una hierba silvestre y que se cocina y sabe muy rico. Y habían ido a recoger quelites, pero lo que me llamó la atención no eran los quelites, los quelites los conozco. Lo que me llamó la atención es que los niños, dos niñas, venían bien contentas con unas bolsas de plástico transparentes llenas de chapulines que habían encontrado mientras recogían quelites. Entonces venían con las bolsas y venían bien contentas. Le digo: ay, ¿eso con qué van a hacer? Es para cocinarlos con los quelites. Dice: ¿quieres a comer? Vamos a comer. Y yo dije: bendito Dios. Ahorita mi esposa los cocina rápido, no se preocupe. Y pues me quedé. Y comí ese día con ellos. Estaba rico, la verdad, sí estaba bueno. Pero a mí se me hacía raro porque comían los chapulines y tronaban. Creo que algunos estaban vivos y se querían salir todavía. Pero comí con ellos, y para ellos dice: es que cuando no tenemos que comer, vamos a buscar quelites. Y a veces caminamos mucho, a veces caminamos poco, pero eso es lo que comemos. Y a veces encontramos chapulines, a veces encontramos lagartijas, a veces encontramos otras cosas, y es lo que mientras no encuentren al perro del vecino, porque si no se los van a cobrar. Pero es común, y allá en Oriente es común también. Así es que a este hombre se le hace fácil salir y recoger hierba, pero además no solamente recoge hierba, sino también recoge unas calabazas silvestres. Y eso, al echarlo con el guiso, se convirtió en una especie de veneno, no veneno mortal, pero sí probablemente les estaba causando malestar, y algunos probablemente pudieran morir por eso. Y al momento de probarlo, pues empiezan a caer los primeros y dicen: no, esto tiene veneno, y gritan desesperados. Entendamos una cosa: es un momento de crisis, no hay comida, y de la comida que hay, ahora está envenenada. Parece que cuando las cosas van a mejorar, empeoran. Y entonces, cuando las cosas empeoran, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a decir? ¿Cómo vamos a reaccionar ante las circunstancias? ¿Por qué las cosas no solamente mejoran y tendríamos que ir mejorando cada día más, en lugar de cada vez que mejoramos nos encontramos con un obstáculo mayor? Y en lugar de que las cosas se resuelvan, parece que se complican. Y cuando vamos saliendo de una necesidad, parece que viene otra peor. Y parece que las cosas, en lugar de mejorar en nuestras vidas, parece que las cosas tienden a ir de mal en peor. Y aquí la situación es esa. Imagínense la gente con hambre, porque es tiempo de hambre, hay hambre en la tierra, y entonces es tiempo de hambre y de repente te invitan a comer. Pues lo primero que piensa tu cerebro es: vamos a satisfacer el hambre y vamos a comer rico y ya no vamos a tener más hambre, al menos por unos días más podríamos aguantar. Y resulta que al momento de comer, lo que comes te puede matar. Entonces, en lugar de mejorar, empeora. Y la gente grita asustada: varón de Dios, esta olla tiene muerte, tiene veneno, es una olla de muerte. El profeta pudo haber dicho: no, ya no coman más, vamos al médico todos.
No, ya no coman eso, está envenenado, ¿quién echó a perder la comida? Y empezar a regañar a aquel que trajo las calabazas silvestres. Y, ay, tenías que ser tú, pero ¿quién te dijo que metieras la mano? Porque eso es lo que normalmente hacemos. Cuando las cosas empeoran, queremos encontrar un culpable. En lugar de buscar inmediatamente la solución o pedir el auxilio de Dios, lo que queremos es saber a quién culpamos. Ese es el pensar en nosotros. A mí me gusta la actitud del profeta porque él no piensa en él. Él no dice, yo guardando esta carne para invitarlos a comer y resulta que me la echan a perder. Él no estaba buscando un culpable. Él ya se dio cuenta que el problema está ahí. Y lo primero que hace es pensar cómo resolver el problema. Cuando la situación se agrava, hermano, cuando la situación se pone más difícil, cuando parece que va mejorando la situación y en lugar de mejorar empeora, no busques un culpable. No busques quién tiene la culpa, no busques señalar a alguien o acusar a alguien, o por tu culpa empeoró la cosa, o por tu culpa estamos así, es por tu culpa que nos pasó esto, es por tu culpa que ahora ya no tenemos o nos está sucediendo esto. Si nosotros buscamos culpable, vamos a caer en el error de pelear contra sangre y carne. Me llama la atención, ahí la Biblia ni siquiera nos dice el nombre de aquel que fue a recoger calabazas silvestres o hierbas silvestres, ni siquiera nos dice el nombre, nada más nos dice y alguien. ¿Quién? Alguien. ¿Es importante quién te causó el problema? No, no es importante quién te causó el problema. No es importante quién te agravó la situación. Nosotros perdemos mucho tiempo en tratar de encontrar quién causó el problema, como si al encontrar el causante eso resolviera el problema. Yo creo que el causante del problema ni siquiera sabe que causó el problema. Porque que trajo las hierbas silvestres y las calabazas silvestres, no estaba pensando, les voy a echar veneno para que se mueran y qué bueno que me encontré. No estaba pensando en eso, él quería ser amable, quería ser agradecido porque lo estaban invitando a comer y quería contribuir a aquello que le estaban convidando. Y decían, bueno, si todos están dando algo y está cocinando y aquel trajo esto y el profeta trajo la carne y nos está convidando, pues yo voy a traer esto, voy a traer algo del campo a ver qué me encuentro. Y fue y no encontró quelites ni chapulines, encontró veneno. Y resulta que cuando lo trae y lo aporta, su ayuda no ayudó. Yo creo que en nuestra familia, en nuestro núcleo cercano, en los que amamos y los que nos aman, yo creo que las decisiones que toman y las acciones que hacen no son para perjudicarnos, aun cuando nos perjudican, aun cuando nos generan un problema. No creo que estén pensando en hacernos un problema. No creo que un hijo se porte mal porque quiere deshonrar a sus padres. No creo que un esposo renuncie al trabajo porque ya no quiere llevar de comer a su familia. No creo que las decisiones que se tomen dentro del núcleo familiar, que esto es lo que quiero que vean, los problemas que se suscitan dentro de la familia, no es porque alguien quiso causarlos. Si se te queman los frijoles y eran los últimos que te quedaban, no es porque querías que se te quemaran. Ni si lo último que tenías para comer se te pierde, el último dinero que tenías para gastar, para sobrevivir la semana o la quincena, y es lo último que tienes, y se te pierde, no es porque dices, lo voy a perder a ver qué pasa. Bueno, vamos a ver si Dios nos bendice, ahí sí pierdo el dinero. No es así. Yo no creo que estemos pensando en generar un problema más grande, mucho menos cuando parece que las cosas están mejorando. No creo que alguien esté contento con vivir mal y diga, yo no quiero vivir bien, mejor vivimos mal, no voy a seguir causando problemas, voy a seguir causando dificultades, voy a seguir tomando malas decisiones para que nos siga yendo mal porque me gusta vivir mal. No creo que alguien piense así. Y si alguien piensa así, hay que orar por él para que cambie su manera de pensar. Pero no creo que pensemos de esa manera. Sin embargo, pasa muchas veces que cuando quieres ayudar terminas metiéndote en problemas más grandes. En lugar de resolver un problema, parece que lo complicas y lo empeoras todo. Pero no se trata de encontrar un culpable. Yo creo que tenemos que tener la capacidad de que si ya está el problema ahí, ¿para qué haces corajes? ¿Para qué gritas? ¿Para qué te peleas con alguien? ¿Para qué estás maldiciendo y enojándote y regañando a medio mundo porque las cosas se complicaron? No. Yo creo que ese tiempo que invertimos en pelearnos o en discutir o en alegar, mejor invirtámoslos en orar. Invirtamos ese tiempo en orar y digámosle al Señor, ¿y ahora qué hacemos?
se quemaron los frijoles, señor, y eran los últimos que teníamos. ¿Qué hacemos? Y háganle como nosotros lo hicimos alguna vez. Se nos quemaron los frijoles y era lo último que había para comer, y lo que hicimos fue rascarle rápido cuando dice mi esposa, ¡están quemando los frijoles! Todos corrimos a la cocina, le apagamos la estufa y nos quedaron mirando a la olla. Dijimos, ¿llora? Y dice mi esposa, no, y que la mete al agua, que la enfría, que le quita la tapa y rescata lo más que se pudo. Y ya lo que se pegó abajo, pues ya estaba pegado, pero lo que se salvó, los fríos, dice, saben un poquito quemado, pero están buenos. Y eso fue lo que comimos. Nosotros mientras corrimos y apagamos la estufa y casi le hacemos reverencia a la olla, le decimos, oye, no te quemes, no te... Pero mi esposa, en lugar de, ay, ¿cómo se les olvidó? No, rápido corrió, apagó, le bajó el calor a la estufa y rápido sacó lo que pudo rescatar. Y no ha pasado una sola vez, nos ha pasado con el arroz, nos ha pasado con la sopa de pasta, nos ha pasado con muchas cosas, pero yo me sorprendo porque cuando mi esposa lo resuelve, apenas se le prende o le llega la señal al cerebro de que algo se está quemando, y luego que tiene un olfato increíble mi esposa, se está quemando algo, cuando se acuerda, apáguenle. Y cuando nosotros corremos a apagar en lo que pensamos, que si le vamos a apagar o cómo, qué hacemos, ella ya viene con casi con el otro sartén en la mano para echar y rescatar lo que se pueda de aquello que se quemó. Eso me gusta de mi esposa, porque ya después nos regaña, ¿no? Pero primero lo resuelve. Porque algo que tenemos que hacer es pensar en la solución del problema, no en encontrar el culpable. Después averiguas quién es el culpable. Y después quizás yo creo que Eliseo llamó a este hombre, no lo dice la Biblia, me quiero imaginar lo que pasó después. Eliseo llama a este hombre, a ver, ¿quién fue el que le echó la hierbita? Ya sale ahí el regañado, yo fui. Se mira, ven, estas plantas no, esta tampoco, no debes de usar esta, cuando vayas a echarle algo, cerciórate que la planta sea saludable. O si no sabes, pregunta. Pero yo creo que fue después, no encontramos aquí que se la pasa regañando y maldiciendo a aquel que se equivocó, sino que busca la solución primero. Y la solución fue sencilla. Eliseo dice, tráiganme harina. Pensemos si el potaje se cocina con carne y arroz o carne y harina. Yo creo que usaron harina en esa ocasión y todavía les había quedado un poco. Entonces lo que hizo Eliseo, no era un gran chef, pero confiando en lo que Dios había puesto en su corazón, de que al resolverlo, fíjese qué interesante es. En lugar de buscar un culpable, buscas la solución, el Señor te respalda en la solución, no en encontrar al culpable. Yo creo que eso es lo que tenemos que pensar. En una ocasión estábamos en la casa y mi hijo de repente me dice, papá, ven. Y me dice, mira la ventana. Y la ventana de su cuarto, que da a la parte de atrás de la casa, en la parte de atrás de la casa, donde termina el terreno de la casa, hay otra casa, igual que la nuestra. Y las ventanas dan a la misma altura. Y me dice mi hijo, mira, ve la ventana. Y veo la ventana y había un orificio de afuera hacia adentro, como de un proyectil, como de una bala. De acuerdo al tamaño, era como de una munición o un diablo, de esos rifles de niños. Y entonces yo me recordé en ese momento que el niño de la parte de atrás tenía un rifle. Digo, este es un rifle. Digo, ¿no hiciste tú el hoyo? No hice el hoyo. Digo, este es un rifle. Y empiezo a tratar de seguir la trayectoria. Y en el mueble, en el closet, había una marca de algo. Ya habíamos barrido la casa, por supuesto, el proyectil no estaba. Y entonces digo, no, es que esto es un proyectil. Digo, lo más seguro es que el niño disparó, no sé, queriendo darle un gato a lo mejor, o algo, un pájaro, y al momento de disparar, pues atravesó la ventana. Y lo primero que pensé fue el peligro que podía haber corrido mi hijo. Dijera, no era una bala perdida, porque una bala perdida el trayecto es distinto, ¿no? Este era de abajo hacia arriba. Y en el segundo piso, además. Entonces era un trayecto, no podía ser de arriba hacia abajo, tenía que ser de abajo hacia arriba.
Entonces, lo primero que pensé fue en mi hijo. Dije, no, esto es un peligro. Y después de haber resuelto el problema, no teníamos en ese momento para cambiar el cristal, porque es un cristal muy grande, y no lo cambiamos, tapé el hoyo, a mi hijo le puso ahí diurex, le pusimos mica y finalmente cubrimos el hoyo. Y en la primera oportunidad que tuve, fui a hablar con el vecino de atrás y le platiqué la situación. Y el papá inmediatamente pensó lo mismo que yo, que su hijo probablemente hubiera disparado, y me dice, sí, mi hijo tiene arma, dice, pero es un rifle de diablos, es un rifle de municiones, no es grande. Precisamente yo creo que eso fue lo que... Sí, porque mi hijo tiene armas, yo también tengo armas. Ya cuando me dijo yo tengo armas, dije, muere, no, vámonos de aquí. Porque soy policía y yo tengo armas, pero le enseño a mi hijo a disparar. No creo que mi hijo había sido. Pero yo creo que pensó que su hijo probablemente sí había sido. Pero lo que hizo inmediatamente fue proteger a su hijo. No, mi hijo no fue, no puede ser, no. Digo, bueno, no vengo no quiero ni que me pague el cristal si su hijo fue. Solamente quiero pedirle que si su hijo tiene arma, que tenga cuidado, porque además era un niño de 11 años, 12 años. Digo, pero si su hijo tiene arma, le voy a pedir que tenga cuidado y le dé instrucciones de cómo usar esa arma. No puede disparar hacia las ventanas, es un riesgo. Mi hijo duerme en ese cuarto, entonces no puede estar disparando así. Le digo, y además nos quedamos de frente, su patio le queda de frente a mi ventana, pues vaya a agarrar de tiro al blanco la ventana. Y mi hijo está dentro del cuarto. Gracias a Dios, digo, seguramente lo hizo cuando no estábamos, porque nos hubiéramos dado cuenta. Y él aseguraba que su hijo no había sido. Nos fuimos, llegamos a la casa, y se oye, en las casas se oye, de una casa a otra. Cuando oímos, ya le estaba dando una regañada, digo, es que te he dicho que no hagas eso, que quién sabe qué. Y el niño se sube por la ventana, se asoma y se nos queda mirando como diciendo, van a ver, por su culpa me regañan. Y yo pensé dos cosas. Una, cuando buscamos un culpable con el fin de culpar, la persona a quien tú culpas siempre se va a defender. No nos gusta que nos señalen como culpables. No nos gusta que nos digan que la regamos, que nos equivocamos, que fue nuestra culpa. No nos gusta eso. Nadie, por instinto. Porque te sientes agredido, te sientes agraviado, sientes que están contra ti, y más si eres culpable, pues más te buscas defender. Entonces, por eso creo que la Biblia no le da tanta importancia a quién fue el que echó la hierba, solamente dice a alguien, pero no creo que el profeta lo haya dejado pasar, porque si este hombre no aprendía la lección y no reconocía su responsabilidad, existe la posibilidad de volver a cometer el mismo error. Entonces, si alguien se equivocó, si alguien cometió un error, si alguien falló, si alguien cometió una falta, ¿vale la pena pelear con esa persona o resolver la situación? Entonces, si alguien se equivocó, mira, puedes llamarlo, decirle, mira, así no se hacen las cosas, la próxima vez que vayas a tomar una decisión, consúltalo conmigo, o cerciórate que no corra nadie más peligro, o mide las consecuencias antes de tomar una decisión. Es importante que nosotros veamos que en medio de una situación difícil, lo más importante es resolver el problema. Algo que les he enseñado hace mucho tiempo, ya no lo había repetido últimamente, pero algo que yo he enseñado es que nosotros fuimos diseñados para resolver problemas. No fuimos diseñados para causarlos, fuimos diseñados para resolverlos. Algo que les he dicho en varias ocasiones también es que cuando nos vayamos de este mundo, nos van a recordar por una de dos razones. Nos van a recordar por los problemas que causamos o por los problemas que resolvimos. Y entonces, si nosotros somos resolvedores de problemas, cuando hay una situación difícil, en lo que tenemos que pensar es, ¿y ahora qué hacemos? Ya está el problema, ya está la olla envenenada, ¿qué hacemos? El profeta sabe que es tiempo de hambre. Lo más lógico que hubiera sido, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Cómo? Tirarla. Si esto nos puede matar, ¿para qué lo queremos? Mejor tirémoslo. Es lo primero que hubiéramos pensado.
y hubiéramos regañado, todos nos hubiéramos ido contra aquel que echó a perder la comida. Pues si estamos en tiempo de hambre, es tiempo de necesidad y echas a perder las cosas. Por mucho tiempo yo le decía así a mis hijos, cuando perdían los lápices en la escuela, cuando perdían los colores en la escuela, que llegaban con su lapicera vacía, decía, papá, ¿me prestas sus colores? Normalmente yo tengo un bote con colores ahí en mi escritorio. Papá, ¿me prestas tus colores? Y yo decía, ¿y tus colores? Es que no tengo rojo. Ah, bueno, toma el rojo. ¿Me prestas también el azul? Es que tampoco tengo azul. Y dice, pues ¿cuándo tienes? Es que no tengo ninguno. Bueno, pues ¿qué le hiciste? Y generalmente era un regaño a él. Le decía, bueno, ¿y qué le hiciste a los colores? ¿Qué no piensas que me cuesta? Y venía el regaño. Al final tenía que prestarle los colores, porque tenía que hacer tarea, porque tenía que iluminar los trabajos, pero ya le había dado su regañada. Y después aprendí que si de todas maneras voy a solucionar el problema, ¿para qué está el regaño? ¿Para qué sirve el regaño? ¿Para sentirme bien o para hacerlo sentir mal a él? ¿Cuál es el beneficio del regaño cuando alguien causó un problema? Y entonces optamos después, como los perdían muy seguido, optamos por comprarles colores baratos. Porque primero les comprábamos de los caros, y que esto para que pinte bonito, amigo, pintaban horrible de todas maneras con colores caros, ¿no? Pero, les comprábamos caros primero. Se perdían los caros, 2 semanas de clases y ya no tenían colores. Dije, no, pues se los están volando porque estos son buenos. Y había reunión de padres de familias y yo era el que vamos a pedir, por favor, profe, que los papás, si ven que sus hijos llegan con colores que no son suyos, los devuelvan. Mangos que les iban a devolver, pues si ya tenían colores buenos. Y entonces cuando no compraban, ya se acababan los colores caros y les comprábamos baratos. Los Blancanieves, los Mapita, los otros que son más baratitos se los comprábamos, pues igual se les perdían. Y luego me decía, papá, es que estos no pintan, rompen la hoja. Pues es que los otros los pierdes y cómo que... Y otra vez el regaño. Y entonces, eso era cada ciclo escolar, eran los pleitos por los lápices, por los colores, porque cada ciclo escolar los perdían y terminábamos comprando 4 o 5 juegos de colores a lo largo del ciclo escolar. Hasta que un día compramos colores buenos. Me dice mi esposa, no, hay que comprarles baratos, los van a perder. Le digo, no, vamos a comprarles buenos. Entonces compramos buenos, yo tenía un taladro, agarré una broca, perforé los colores en la parte de arriba y les aparré un cordón. Y le dije, ahora cuélgatelos aquí. Digo, ya de aquí colgados no creo que te los roben. Ay, papá, pero se ven bien feos. Bueno, guárdalos en tu mochila. Y les costaba un trabajo colorear porque tenían que agarrar el montón de colores de acá y con el otro pintar. Y les costaba. Pero asunto arreglado. Porque por la vergüenza de llevar sus colores amarrados, ya no los perdieron. Y entonces les duraron. Y dejé de amarrárselos. Y les duraron. Pero entendí que el regaño que les daba no resolvía el problema. No era la solución. De todos modos, tenía que comprar colores, tenía que reponerle los perdidos, tenía que darle solución al problema porque el niño necesitaba colores para la escuela. Porque luego venía con un 5, un 4 y decía, oye, este 4, ¿por qué es este 5? Pues es que no los pinté. ¿Y por qué no lo pintaste? Pues porque no tengo colores. Y entonces había que darle solución al problema. El regaño no solucionaba el problema. Entonces regañar al que le había echado las hierbas a la comida, dice Eliseo, eso no va a resolver el problema. Hay hambre en la tierra, hay necesidad en la tierra, hay hambre, y la comida que preparamos para alimentar a 100 personas resulta que no sirve. Entonces, ahora tenemos 2 problemas. El hambre y lo que íbamos a comer ahora no sirve. Y Eliseo pudo haber hecho un coraje, haber gritado, ¡ay, que me regalen la comida! Tantos niños que tienen hambre en África y tú no echas a perder la comida aquí. Pudo haber regañado a
a quien tuvo la culpa, pero me llama la atención que la Biblia no señala al culpable, pero sí señala la solución. Y nosotros nos enfrascamos tanto en el culpable, en ver quién lo hizo, en decir tú fallaste, tú te equivocaste, tú cometiste el error, tú hiciste la falta, tú nos decepcionaste a todos, tú nos traicionaste. Queremos un culpable en lugar de encontrar una solución. Y lo único que cuando encontramos al culpable, si no es para enseñarle, yo insisto que después del problema, Eliseo se tomó el tiempo de llamar a este hombre que se había equivocado para darle una clase de herbolaria y decirle esto no se lo puedes echar. Y en todo caso, le hubiera dicho la siguiente vez que vayas a ayudar, pregunta. Yo creo que eso es importante. Si nosotros tratamos de encontrar culpables, hermanos, todo el mundo es culpable. Todo el mundo es culpable. Miren, me llama la atención porque aquí en México, cada vez que chocan dos carros, los dos carros chocan, ¿cómo se bajan los choferes del carro? Enojados. Es que tú tuviste la culpa, no, es que tú te pasaste el semáforo, no, es que tú vienes bien rápido, ni te fijaste. Eso es lo que hacemos. Aquí en México eso hacemos. ¿Sabe qué hacen en Japón? Cuando chocan dos autos, se bajan los dos choferes y dicen, discúlpeme, yo tuve la culpa. Y el otro dice, no, yo tuve la culpa. No, permítame, yo tuve la culpa. Deje que mi seguro lo arregle, deje que le arregle su carro. No, permita que mi seguro le arregle su carro. Porque resulta que manejan tan bien que cuando los carros están asegurados y nadie usa el seguro. Y entonces el día que chocan es como fiesta en la casa. Vamos a usar el seguro, ¡bravo! ¡Chocamos! Y ellos se bajan y se disculpan. ¿Por qué? Porque el punto no es quién es el culpable. Yo he visto choques. Voy a dejar a mis hijos a la escuela y de repente en la mañana son las 10 para las 7, vamos camino a la escuela y cuando pasamos está el choque ahí. El otro día regresé por mi hijo a las 9 de la mañana y seguían los dos carros ahí parados. Dije, ya llevan estos cuatres, ya llevan 2 horas aquí y no se pueden poner de acuerdo. ¿Por qué? Porque quieren que alguien sea culpable. ¿Por qué no reconocer? Yo la regué. ¿Sabes qué? Me descuidé, se me fue el pie, me falló el freno, me distraje, no sé manejar, estoy aprendiendo, lo que sea. Pero aceptar nuestra responsabilidad. Y no queremos aceptar nuestra responsabilidad de lo que hacemos mal, porque no queremos sufrir las consecuencias. Pero el problema se agranda cuando no asumimos nuestra responsabilidad. Es importante que nosotros le enseñemos a la siguiente generación, a nuestros hijos, que no es tan grave el problema que se generó. Lo que hay que enseñarles es a resolver el problema que generaron y hacerse responsables de lo que hicieron, porque si no al rato tenemos niños mentirosos. De repente mis hijos me decían, cuando perdían los colores, y digo, bueno, ¿cómo los perdiste? ¿Quién te los quitó? No sé, yo los tenía aquí. Aquí estaban ahí estaban en mi lugar, yo ahí los tenía. Nada más me paré a sacarle punta a mi lápiz y cuando regresé ya no estaban los colores. ¿Cómo? Y un día, mi hijo Josué, más pequeño, estaba en primer año de primaria y él fue el que más perdía colores. Nosotros también, pero ahora el nuevo, el que estaba ahora en el nuevo ciclo escolar, era el que perdía los colores. Y yo le decía a maestra, no puede ser. Es que ya llevamos 2 juegos de colores que le compramos y vuelve a perder los colores. Este es el tercer juego. Dice, es que señor, dice, yo no puedo cuidar a todos los niños. Le digo, no pido que cuide a todos los niños, pero enseñar a los niños que robar es malo. Que cuando toman algo que no es suyo, es robar, y robar está mal. Díganle a los papás que les digan a sus hijos que no roben. Y un día me dice la maestra, no. Cuando llego en la tarde, Josué estaba en primer año y Israel estaba en 5º año, me parece. Creo que sí, o en 4º, no recuerdo. Cuando llego por ellos, lo primero que me dice Israel, papá, la maestra de Josué me mandó traer a su salón. Le digo, ¿qué pasó, hijo? Yo asustado, digo, ¿qué pasó? Dice, es que me enseñó cómo está el lugar de Josué. Es un reguero, papá. Todo está tirado por allá, las libretas por allá, los colores por allá. Y la maestra me mandó a llamar para que yo viera y fuera testigo
de cómo estaba el lugar de mi hermano. Digo, ay, no te creo. Y cuando veo, ahí está la maestra esperándome que yo llegara por mi Señor, venga, por favor. Le tomó foto al lugar con su celular. Le tomó una foto al lugar de mi hijo. Mire, así es el lugar de su hijo. Ya cuando me enseñó la foto, pues ya le creí al otro también. Y digo, Josué, hijo, tienes que tener... Era del tiempo cuando yo lo regañaba antes de resolver el problema. Y mi hijo no sabía ni dónde meterse, porque ya habíamos descubierto que él era la causa de la pérdida de sus colores. Y entonces lo regañé, y ahí todo el camino lo fui regañando a la casa, pero no resolví el problema, porque a la siguiente semana había vuelto a perder los colores. Y fue cuando decidimos lo del cordón, y le pusimos su cordón, y andaba con su color, y batallaba con los colores, pero finalmente tuvo que aprender. Cuando el problema llega, el problema no es para encontrar un culpable. Seguro hay un culpable. Seguro alguien es responsable de lo que pasó. Seguro que sí. Pero encontrar al culpable no resuelve el problema. Hay que encontrar la solución al problema. Y si el culpable puede ayudarnos a resolver el problema, mucho mejor. Porque le estás enseñando a aquel que se equivocó cómo corregirse. Dice la Escritura, no termina ahí el asunto, dice la palabra de Dios. Versículo 40. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esta olla, y no lo pudieron comer. Y entonces dijo, traer harina. Y la esparció en la olla y dijo, dad de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Asunto arreglado. ¿Y el culpable? Ni sus luces. Ahí estaba, a lo mejor, y hasta mejor se puso en la última fila. Se escondió ahí para que le tocara. Y resulta que el problema se resuelve. Pero el asunto no termina ahí. Quiero que vean que cuando las cosas se complican, y se complican más, pero encuentras la solución del problema, no al culpable. No estoy diciendo que solapemos a los hijos si son desobedientes, o solapemos a la gente si hace malas cosas. No estoy hablando de eso. Si alguien se equivoca en algo, tienes que enseñarle cómo hacerlo para que no lo vuelva a hacer, para que no se equivoque. Si alguien un ejemplo, un día, temporada de lluvias, como ahora, estaban mis hijos solos, nosotros nos fuimos a trabajar, y se vino un aguacerazo en la casa, pero aguacerazo. Y resulta que las coladeras del patio se habían tapado. Así es que todo el agua que cayó en el patio se metió a la casa. Y entonces la casa se empezó a inundar y estaban mis dos hijos más pequeños solos. El mayor estaba en la escuela, nosotros nos habíamos venido a trabajar, lo fuimos a recoger todavía. Y cuando nos hablan mis hijos, mamá, le hablan a mi esposa, mamá, la casa se está inundando. ¿Cómo que sí se está metiendo el agua? No, pues recojan lo que puedan, que no se mojen, porque teníamos cajas con papeles y documentos de nosotros, que recién nos habíamos mudado a esta casa donde vivimos ahora, y todavía teníamos cajas con papeles ahí, y el agua estaba mojando las cajas. No, pues muevan lo que puedan, si las cajas no pesan mucho, muévanlas y pónganlas en las escaleras para que no se mojen ahí. Y ya, fue la indicación que le dijo a mi esposa. Cuando llegamos, mis hijos habían tratado de sacar el agua de la casa, y entonces más bien trataron de detener que el agua no entrara a la casa, y lo primero que hicieron fue ponerle las jergas, los trapos que usamos para trapear, se los pusieron ahí abajo de la puerta, la central, porque vieron que ahí entraba el agua, y ahí pusieron los trapos, y vieron que el agua no se detenía, y agarraron las toallas. Y agarraban las toallas y taponearon ahí, luego agarraban y las exprimían y las volvían a poner. Cuando llegamos y nos dan la noticia, es que pero ya limpiamos, porque llegamos tarde, ya habían limpiado ellos toda la casa, ¿con qué creen que limpiaron? Con las toallas. Y las toallas quedaron
Era agua sucia, era agua con lodo, con tierra. Y ellos habían limpiado. Oh, pues les pusimos una regañada. Bueno, mi esposa se enojó. ¿Cómo se les ocurre? Digo, tranquila, no pasa nada. Trataron de resolver el problema. No lo hicieron de la mejor manera, pero trataron de hacerlo. Tiene su mérito, son niños. Es importante que enseñemos a nuestros hijos a resolver los problemas. Pero si al momento de resolver el problema lo empeoran, no los regañes por haber empeorado el problema. Enséñales. Ya mi esposa ese día dijo, no, las toallas las usamos para nuestros cuerpos, para nuestras manos, no podemos usarlas para eso. Y ya después de que les digamos, hoy cuando lo recordamos y lo platicamos, es una risa, porque ¿cómo se les ocurrió a ellos que con las toallas? En la mente de un niño dijeron, que absorbe mejor el agua, las toallas. Y yo digo a mi esposa, dale gracias a Dios que ya no siguió lloviendo, porque si no agarran las cobijas y empiezan a trapear con las cobijas. Pero tenemos que considerar que no todo aquel que quiere resolver un problema sabe cómo hacerlo. Y a veces no siempre tienen la mejor opción. Por eso a veces cuando tratas de resolver algo parece que se empeora. Entonces tenemos que buscar la ayuda correcta. Tenemos que saber, si yo no sé cómo hacerlo, pedir el consejo, buscar la ayuda. Conocí a una pareja que tenían problemas, estaban por divorciarse, y me dice la mujer, yo conocía a la mujer, al esposo casi no lo trataba, sabía quién era, pero casi no lo trataba. Y me decía la esposa, es que no sé qué hacer. Y le digo, pues si quieres platicamos, mira, le digo a mi esposa que venga a platicar contigo para ver qué puedes hacer y que platicamos con ustedes como matrimonio, hay solución, pueden resolverlo y salir adelante. Y me dijo, sí, vamos a platicar un día, vamos a darnos el tiempo. El asunto es que esta mujer se empezó a juntar con una mujer, a platicar con una mujer que estaba divorciada. Y esta mujer la empezó a aconsejar. Y entonces le daba consejos y no, mira, manita, no te dejes, que es un desgraciado, que quién sabe qué, que mejor mándalo a volar. La mujer terminó divorciada de su marido. Cuando me platicó y todo, le dije, ¿cómo que ya te divorciaste? Pues apenas íbamos a platicar. No, es que ya hice el trámite y ya me voy a divorciar. Yo, ¿cómo es posible? Al paso de unos años más, platicando otra vez con ella, dice, Asa, estoy arrepentida de haberme divorciado. Creo que el problema que vivíamos mi esposo y yo no era tan grave, tenía solución. Pero me convencieron de que era la mejor opción. Y entonces yo entendí que cuando estás en un problema, a la persona a la que menos debes de asistir a pedirle un consejo, es aquel que le fue mal en un problema similar. Tienes que buscar la ayuda de alguien que superó ese problema. Si yo voy con un mecánico que no sabe reparar carros y me deja mi carro peor, la siguiente vez no le llevo mi carro ahí. Voy a buscar a alguien que sí pueda, que sepa cómo hacerlo, que sepa cómo repararlo. Porque la solución del problema tiene que ser con alguien que sepa qué hacer. Por eso yo creo que el ejemplo que nos pone la palabra de Dios en este caso, de la comida envenenada, por eso yo creo que Eliseo no se entretiene en saber quién fue el culpable, sino recurre a Dios, que sabe quién es que sabe el profeta, que es Dios el que tiene la solución. Muchos de los problemas que nosotros tenemos, buscamos la ayuda de alguien en esta tierra. Pero el primero que tendríamos que recurrir es a Dios, para que nos dé el consejo acerca de lo que deberíamos de hacer. El Señor Jesús, no el apóstol, el Señor Jesucristo, que también era apóstol, pero el Señor Jesús, le dice a los discípulos, yo me voy a ir y le voy a pedir al Padre que envíe a ustedes otro consolador. Él será su maestro, su guía, su consejero. El Señor Jesús nos dice que quien tenemos a nuestro lado para buscar la solución a nuestros problemas es el Espíritu Santo. Cuando tengas una situación difícil, en lugar de pelearte con el mundo para saber quién tuvo la culpa, busca la solución.
Pídele la ayuda y la dirección al Espíritu Santo para que puedas saber qué hacer antes de pelearte con medio mundo. Y estoy seguro que Dios te dará el consejo. El profeta Eliseo resuelve el problema, y esto es lo maravilloso, que después de que resuelves un problema, viene una bendición. Mire usted, versículo 42. Acaba de curar la comida con harina, la repartió con la comida con la gente que estaba ahí, y ya no había muerte en la olla. Y en el versículo 42 dice, ¿vino cuándo? Vino entonces, es decir, después del problema y la solución, vino alguien. Dice, vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, ¿quién dijo? El profeta. Dice el profeta, da a la gente para que coma. Acaba de resolver un problema. ¿Qué había en la tierra? En ese momento, hambre. No había comida. Resolvió el problema. Y después de haber resuelto el problema, viene una bendición. Hermano, cuando nosotros tratamos de resolver un problema, no estamos pensando en la bendición que venga después. Pero por esto les digo que ustedes son resolvedores de problemas. Si ustedes entienden que ustedes no son quienes deben causar los problemas, sino quienes deben de resolver los problemas, si ustedes entienden eso, cuando ustedes empiecen a resolver problemas, se van a dar cuenta que la bendición viene después de la solución de los problemas. Hágase un propósito, proponga en su corazón y diga en su corazón, ya no voy a causar problemas, los voy a resolver. No te quejes por lo que pasa, no te quejes porque hay mucho tráfico. Es que el tráfico está infernal y no puede ser, y que gente, quién sabe qué. El otro día íbamos en el libramiento de Chaco y había un tráfico. Y digo, bueno, ¿qué tráfico? ¿Y ahora por qué? Y resulta que estaban tapando hoyos. En la mera hora pico, a veces estaban haciendo un relajo y estaban tapando hoyos. Y digo, bueno, ¿cómo se les ocurre estar tapando hoyos? Y al otro día salgo en el carro, muy tempranito, está oscuro, y me encuentro un hoyo. ¡Pum! Le doy un sentón al carro en el hoyo. Digo, bueno, ¿por qué no tapan los hoyos? Y el Señor me recuerda mis palabras del día anterior, que diga, ¡ay, cómo se les ocurre que están tapando! Y dice el Señor, ¿qué quieres? ¿Que los tapen o que no los tapen? Dije, sí, cierto. A veces abrimos la boca nada más porque tenemos boca. Pero tenemos que resolver los problemas. Me dice mi esposa, oye, van a mucha prisa en la mañana, y dice, es que ¿qué tráfico hay? Digo, es que, ¿por qué no se apuran? Digo, es que el problema no es el tráfico. El tráfico siempre vamos a encontrar. Lo que tenemos que hacer es salir antes. Si ya sabemos que va a haber tráfico, necesitamos anticiparnos. Y lo sabemos, si salimos de la casa 15 minutos antes de la hora que normalmente salimos, no nos encontramos nada de tráfico. Pero si salimos justo a la hora que tenemos que salir, nos toca todo el tráfico del mundo. Entonces tenemos que entender nosotros que fuimos diseñados para resolver problemas, y cuando resolvemos problemas vienen bendiciones. Alguien trajo panes, 20 panes nada más. ¿Cuánta gente dijimos que era? Más de 100 pongamos. Porque dice el siervo, aunque hubieran 100, ¿cómo voy a poner 20 panes? Se van a pelear por 20. Acuérdate que hay hambre. Y entonces dice otra vez el profeta, resolviendo el problema. Tú ponlos, tú dáselos, que Dios ha dicho que no faltará, sino que todos se saciarán, todos van a comer, dice la Escritura. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré? Versículo 43, respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. ¿En qué confiamos nosotros? ¿En qué está sostenida nuestra fe y nuestra esperanza? Tenemos que aprender a depender completamente de Dios. Por eso les digo que tu mejor consejero es el Espíritu Santo.
No vayas a ver a la comadre ni al compadre a ver qué solución te da. Busca a Dios primero y luego visitas al compadre, si es, o a la comadre, o al vecino, o al hermano, si es que Dios te mandó a hacer eso. Pero mientras, de entrada, para resolver un problema, consulta con el Señor. Él tiene la respuesta. Él te dirá, no te preocupes, no escaseará, sino que hasta sobrará. Por eso el Señor Jesús, cuando encuentra una multitud, aquí apenas son 100, ponga usted que 120, 150 personas estaban con el profeta, con el Señor eran, y le trajeron ¿cuántos panes? 20 panes. Con el Señor Jesús eran 4,000, y nada más tenía 5 panes y 2 peces. Y el Señor dijo, denles de comer. Y la siguiente vez eran 5,000, y también nada más tenía unos panes y unos peces, y alcanzó para comer. ¿De dónde el Señor Jesús sacó esto? De disponerse para dar. De aquí. Dice el Señor Jesús, si el Señor lo hizo con Eliseo, también lo hará conmigo. Yo creo que hay una solución para tus problemas. No importa qué tan grave se vea el problema, ni qué tan complicado parezca. Y no importa si alguien por quererte ayudar te complicó más el problema. Consulta con el Señor. Estoy seguro que tendrá la solución a tu problema. Amén. Vamos a orar. Póngase de pie. Y dígale al Señor, yo quiero ser un resolvedor de problemas. Ya no quiero causar problemas. Quiero resolverlos. Padre bendito Dios, gracias por tu palabra, gracias porque tú nos amas y porque tienes lo mejor para nosotros. Te pido con todo el corazón que nos ayudes, que nos sostengas, que nos permitas, Señor, encontrar la sabiduría en la dirección de tu Espíritu Santo para resolver nuestros problemas. Que nos ayudes a encontrar la dirección para resolver nuestra necesidad. Que no seamos causadores de problemas. Que no estemos queriendo encontrar culpables, pensando que al encontrar el culpable el problema se resuelve. No, Señor, es encontrar la solución, es buscar la respuesta, es encontrar la sabiduría y la dirección en tu Espíritu Santo para que seamos resolvedores de problemas. Después podremos enseñar, después podremos guiar y aconsejar a aquel que se está metiendo en problemas. Pero por lo pronto, Señor, queremos ser los que tienen la solución. Porque somos luz en medio de tinieblas. Y cuando nadie encuentra la solución, nosotros la tendremos. Tú eres Dios y estás con nosotros. Te damos la gloria y pedimos que tu Santo Espíritu sea nuestro guía, sea nuestro consejero, sea nuestro maestro, que nos dé la dirección, que nos enseñe el camino, que nos guíe para encontrar la solución. En el nombre de Cristo Jesús te damos la gloria. Amén y amén.